Muy buenas noches a todas las personas que están conectándose en esta entrevista especial. Quiero iniciar primero disculpándome una vez más, primero con mi invitado, con el doctor Yamil Maguad, con el público que se conectó el día de ayer. Son temas que lamentablemente se van de nuestras manos. Quiero agradecer profundamente el apoyo de Grillo Negro, este grupo de chicos soñadores que están haciendo un trabajo excelente en nuestra ciudad de Loja por el apoyo, por la preocupación durante todo este proceso. También quiero agradecer a las instalaciones del Hotel Casa Bolívar, un hotel espectacular, nuevo en nuestra ciudad, y como lojanos tenemos que apoyarnos muchísimo, visítenlo, conozcan este lugar con mucha historia y sobre todo un lugar muy elegante que se encuentra en el centro, en el corazón de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a María Gloria y a toda la gente que hace este lindo hotel. Y bueno, es momento de arrancar, esperado durante meses, y si me pongo a pensar durante muchos años esta entrevista, pero la primera parte quiero leer para que ustedes queden muy claros de qué se va a tratar la entrevista a nuestro personaje. Como ustedes conocen, está ya conectado con nosotros el doctor Yamil Maguad. Vamos a conocer la faceta humana de este personaje público que es muy recordado sobre todo como presidente de la República. En estos últimos años, en muchos espacios se han dedicado a analizar las acciones del expresidente, en especial el feriado bancario y la dolarización. Sin embargo, quiero aclarar a la audiencia que este espacio es enfocado a conocer la faceta oculta del personaje público. Sin el afán de generar polémica, este enfoque de ninguna manera deja a un lado los momentos de crisis y dolor de muchas familias ecuatorianas. Las respetamos. Vamos a hablar del tema sin profundizar porque no soy experta en temas económicos, y yo creo que el doctor Yamil Maguad ya ha dado varias entrevistas y la sigue dando para hablar de esto. Así que, doctor Yamil, bienvenido, qué gusto conocerlo y vamos a indagar, navegar en su corazón. Bienvenido. Muchas gracias, María Gusta. A usted, al grupo que acabo de mencionar, Grillo Negro, por todo el esfuerzo que están haciendo y por invitarme a hacer un programa desde Loja, mi ciudad, la ciudad en la que nací y a la cual le debo tanto, tanto de lo que soy. Así que estoy a sus órdenes y espero que resulte interesante para quienes nos vean y oigan. Arrancamos. Ayer le confieso que estaba nerviosa, estaba súper nerviosa, pero hoy me siento tranquila porque vamos a tratar el lado humano y eso genera paz. A mí como periodista y que yo he decidido enfocarme en mis personajes en esta área. 30 segundos, Yamil, para que usted nos cuente en el lado humano cómo se define Yamil Maguad. Yo me considero un hombre bueno. Eso es lo primero que destacaría. Que ha intentado toda su vida vivirla de acuerdo a dos éticas. La ética de los principios, por un lado, y la ética de las responsabilidades, por otro. En la ética de los principios, yo tengo que ser yo mismo. Si yo no hago el papel de Yamil Maguad, ¿quién lo va a hacer en la vida? Y debo vivir de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis convicciones morales. En la ética de la responsabilidad, mi primera obligación es actuar sin hacer daño a los demás. En todo lo que pueda, hacer el bien, pero por lo menos no hacer daño a los demás. Así me definiría María Augusta de entrada. Perfecto, con esto arrancamos. Son tres bloques, tres momentos importantes de su vida que vamos a hablar. Primero sus raíces, luego vamos a hablar del enfoque político, toda su trayectoria política, y finalmente vamos a hablar de la vida post-presidencia. Así que arrancamos con sus raíces. ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, la señora Rosita sabemos que aún la tiene la dicha de tenerla, pero cuéntenos quiénes fueron ellos y qué aportaron en su vida. Sí, mis padres fueron unos padres extraordinarios. Desde que fui muy niño me apoyaron en todo lo que quería hacer. En lugar de infundirme miedo o recelo o de alguna manera cortarme las alas, por decirlo así, más bien me animaron a que siguiera adelante con lo que yo creía que era correcto en la vida.
Eso es algo que los niños nunca dejamos de agradecer, que vamos a la casa, que hay amor, que hay comprensión, que hay apoyo, porque eso sirve para el resto de la vida. Entonces, mi padre fue Jorge Mawad, mi madre Rosa Witt. Mi padre murió cuando yo estaba en sexto curso de colegio. Mi madre vive hasta hoy. Tenemos la suerte de contar con ella. Está lúcida. La misma actitud de siempre, positiva, sonreída, llena de historias, llena de anécdotas, de chistes. Y es una suerte que nos siga acompañando. Cumplió este año 96 años. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Qué Sí. dicha tener a su madre. Ya conocemos, ya nos habla de los valores, de lo que le han dado sus padres, pero en muchos lojanos dicen, bueno, ¿y Yamil cómo llegó a Loja? ¿Por qué llegó a Loja? ¿Por qué los papás de Yamil pisaron tierra lojana? Es una historia un poquito larga, pero digamos, en el lado de los antecedentes de mi padre, mis abuelos emigraron desde el Líbano al Ecuador a comienzos del siglo XX, vivieron en algunas partes del Ecuador y luego se asentaron en Loja por muchos años. Y ahí estaba uno de sus hijos, Jorge, mi padre, y del lado de mi mamá, mi bisabuelo materno, Ernst Witt, vino desde Alemania hacia 1880, más o menos. Y también vivió en algunas partes del Ecuador y se asentó en Loja. Y se casó con una señora de Loja. Y nació mi abuelo Augusto, y de ahí mi mami, Rosa. Y mi papi y mi mami se conocieron ahí en Loja y se casaron. Y entonces de ahí vengo yo a Loja, o desde Loja, ahí nazco. A los 2 años se va a vivir en Guayaquil, ¿verdad? Luego, y algo que me llamó mucho la atención cuando investigaba la vida de Yamil Mawad, que decía que usted no puede ser regionalista porque usted ha vivido en Loja, en Guayaquil y Quito, ¿no? Y eso lo convierte en un ciudadano, yo creo que mucho más abierto a Yamil Mawad. Así es. Yo nací en el Hospital San Juan de Dios. Mi familia vivía en la calle 10 de agosto, entre Olmedo y 24 de mayo. Se fueron a Guayaquil cuando yo tenía 2 años de edad. Eran vecinos, personas cercanas. Por ejemplo, el doctor Luis Guillermo Reyes, que atendió a mi madre en el parto. También vivía en esa casa Miguel Ángel Aguirre, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia después. Y era la típica calle lojana, de amigos, de personas que se consideraban, se respetaban y se apreciaban. La vida que conocíamos mucho en esa época. Entonces, de ahí fui a Guayaquil. En Guayaquil viví desde los 2 hasta los 17 años, 15 años seguidos. Toda mi escuela, la escuela Don Calderón, y 4 años de colegio en el Colegio Javier de los jesuitas. Pero en cada vacación larga, yo iba a pasar en Loja con mis abuelos y con mis tíos de lado y lado, de Mawad y de Witt. De tal manera que mi contacto con Loja, con sus costumbres, con su cultura, con su comida, con su sentido del humor, con su música, lo llevo en la sangre. Eso es algo que... O sea, ¿usted canta, Yamil, o no sacó esa vena de los lojanos de cantante? Ya quisiera poder cantar. Nunca pude cantar como lojano. O sea, los niveles eran mucho más altos. Y tampoco aprendí a tocar ningún instrumento. Pero justamente cuando yo estaba ya de adolescente en Loja, porque hice los 2 primeros años de universidad en la Escuela de Leyes de la Universidad de Loja, llegó de vuelta al Ecuador por esos años una persona que había salido de muy joven y que venía graduado como un gran trompetista. Me refiero a Edgar Palacios. Y Edgar creó el conjunto universitario, que fue una cosa asombrosa porque empezó a congregar a una gran cantidad de chicos muy jóvenes con grandes aptitudes musicales. Y como lo que yo podía hacer, lo único que podía hacer era hablar, porque no podía cantar ni tocar nada, me invitó a que hiciera las presentaciones del conjunto universitario.
Así que era una especie de maestro de ceremonia con O ellos. sea, era mi competencia, Yamil Maguad. Mejor que no nací en su época porque me quitaba el trabajo. Exacto, exacto. Yo también digo lo mismo, porque usted me hubiera superado muy fácilmente. Yamil, sabemos que gran parte de sus recuerdos se desarrollan en la finca El Tingo, en Catamayo, con su abuelo, el coronel Augusto Vid, que sabemos que tiene una historia muy bonita, que el momento que lleguemos a la firma de la paz vamos a entender el porqué. Pero ¿qué recuerdos, qué anécdotas tiene con el coronel? Ya. Yo llegaba de Guayaquil a Loja y pasaba muchísimos días en el Tingo. Me iba con él desde Loja para allá y era un contacto total con la naturaleza. Guayaquil era una ciudad grande y muy urbanizada. Entonces, hierro, cemento, calles pavimentadas. En cambio, acá en el Tingo, además con el clima del Tingo, de la Vega, de la Toma, era sumamente agradable. Subirse a los árboles frutales, entrar a las invernas, los burros, las mulas. Entonces, mi abuelo fue un gran mentor en mi vida y me enseñó muchísimas cosas. Y más que enseñarlas hablando, me las enseñaba haciendo. Y las cosas que ¿Cómo uno qué? aprende, las cosas que uno ¿Cómo aprende qué? haciendo no las olvida. Así Todo es. tipo de consejos, los más raros que podían existir. Por ejemplo, uno de niño a veces tiene afición a las armas. Entonces, nunca juegues con un arma cargada, me acuerdo, era un principio. Si en algún momento estás sacándole filo o tratando de hacer de un palo algo puntiagudo, nunca uses el cuchillo hacia tu cuerpo, siempre es afuera. Nunca molestes a un perro, aunque sea un perro muy dócil, en el momento en que esté comiendo. Entonces eran cosas muy prácticas, muy concretas, de un hombre que para mí era una figura extraordinaria, por su fortaleza física, por su integridad, etc. ¿Y esos consejos los aplicó Yamil en su vida política? Yo los he aplicado en mi vida en general, y para mí la política es una parte de mi vida, una etapa de mi vida. Estuve en la política unos 20 años, tengo 21 años ya fuera de la política, de tal manera que para mí los principios siguen. Yo no Sus identifico la vida con amigos, la política. Yamil, sus amigos, vamos a ir en orden. Yo le dije, hoy día yo estoy como su asesora, como su profesora, así que Yamil hoy día va a seguir los reglamentos y las líneas que le diga yo, pero con mucho cariño y respeto. Sus amigos aquí en Loja lo recuerdan con mucho cariño, con mucho respeto. Cuando hablé con ellos y les conté que lo iba a entrevistar, me dijeron muchas cosas y me pintaron un gran ser humano. ¿Qué amigos recuerda usted de aquí de Loja? ¿Y cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes Yamil se reúne con esos amigos lojanos? Teníamos la típica y famosa jorga en Loja. La ¿Tenía jorga nombre? mía estaba integrada, perdón, ¿Tenía nombre la jorga? no, la jorga, eso de la definía. Y la integraban Jorge Burneo, Augusto Rengel, Rodrigo Iguren, Roberto Aguirre, Rafico Morales, Roberto Morales, Jorge Reyes, Augusto Valdivieso, y pido perdón, no puedo citar exactamente a todos, pero Gilbert Torres. Y hace poco tiempo, Jorge Burneo tuvo la gran idea de crear un grupo Zoom para que pudiéramos conversar y vernos, porque dejamos de vernos muchos años. Me veía con alguien, alguno de ellos por ahí, porque cada vida tomó un giro distinto. Benigno Granda, por ejemplo, él está en Estados Unidos ahora, entonces, ¿cómo nos contactamos? Y por ese grupo Zoom llegamos a tener una reunión semanal y fue muy lindo recordar esos tiempos y contarnos cómo estamos ahora, con hijos, con nietos, en diferentes partes. Me cuenta que paseaba mucho en bicicleta, que Yamil Maguad recorrió Loja en bicicleta. Sí, era una bicicleta muy simple, eran recorridos muy cortos, eran paseos, de ninguna manera era bicicleta para competir. Y el paseo típico en esa época era salir de Loja e ir a Jipiro, porque era una distancia considerable, pasábamos por el Claro. valle, íbamos a Jipiro,
Y en Jipiro había construido el municipio de Loja 2 canchas de tenis. Entonces, había que llegar allá, hablar con la persona encargada para que pusiera la red nunca estaba ahí del todo porque podía podrirse por la lluvia. A veces no había pasabolas, uno golpeaba la pelota, se iba y había que ir a traerla de media cuadra más allá. Pero todo eso hace la vida, ¿no? Eran paseos muy bonitos. Sabemos que sus tíos Alejo y Livia marcan una etapa muy importante en su vida y cuando hablaba con sus primos me decían, bueno, todos éramos mimados del tío Alejo y la tía Livia, pero yo creo que Yamil fue un poquito más. Quizá porque en ese grupo de primos yo era el mayor. Entonces, y tenía unos intereses muy concretos en la vida pública, etc. Alejo Valdivieso Carrión fue un hombre extraordinario en Loja. Alejo Valdivieso en el sector público fue vicepresidente del Consejo cuando Vicente Burneo era alcalde. Ellos canalizaron, por ejemplo, el río Malacatos, pavimentaron una buena parte de la ciudad. También fue rector de la Dolorosa un tiempo. Fue el fundador de la Universidad Técnica Particular con el hermano Santiago, fue su primer rector. Así es. Entonces, siempre un hombre que salió de Loja, vino al San Gabriel en Quito, se graduó de bachiller y fueron 3 lojanos a Estados Unidos a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Detroit. Y fueron Alejo Valdivieso, Alfredo Burneo y Ramón Iguren. Y Alejo estuvo allá toda su carrera, nunca regresó, sino que vino graduado. Y ahí empezó a trabajar en el Consejo Municipal como director de Obras Públicas y sirvió mucho al país desde ahí, pero también en el sector privado. Alejo fue de los fundadores de Cosurca, que es una empresa que durante tantos años sirvió a la vialidad, especialmente en el sur del país, de Cafrilosa, el ramal frigorífico. Una serie de iniciativas. Y era un hombre de una visión extraordinaria, de un nivel de análisis por ingeniero súper profundo. Y además con elementos de juicio que por haber estado tantos años en Estados Unidos, lo convertían en una persona un poquito diferente. Tuve la suerte de pasar con ellos muchísimos años y en las vacaciones compartíamos juntos. Yo diría perdón que le interrumpa, su tía Livia lo defendió hasta el final, Yamil. Su tía Livia tenía las mejores palabras, hablaba en su grupo de amigas con mucho cariño de Yamil. Le da pena saber que por las circunstancias usted no pudo dar un último abrazo a mucha gente que ya no está en su vida. Así es, así es. Así es como son las cosas, no son las que yo hubiese escogido, no son las que me gustan, pero cuando uno no puede cambiar las cosas, tiene que admitirlo y tiene que continuar viviendo. Eso es lo que dije en el discurso de posesión del presidente. Yo terminé el discurso con la oración de la serenidad, que dice, Dios mío, dame la serenidad suficiente para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y dame el coraje necesario para cambiar las que sí puedo. Y dame tu luz para que entienda la diferencia. Entonces, esta es una situación que yo no puedo cambiar. Y entonces tengo que seguir adelante. Livita murió hace un año. Y siempre con la esperanza de que algún día nos íbamos a ver y a darnos un abrazo, pero no fue posible. En pocas palabras, para finalizar ya esta etapa de Yamil, importantísima, porque de ahí conocemos al ser humano. Yo siempre digo, tenemos que regresar a ver el pasado para entender el presente y muchas cosas más, así que qué bueno entender de qué está hecho Yamil. Rapidísimo los valores que le dejó Loja y que sigue generando Loja en su vida, Yamil. Ya. Yo he hablado de 3 personas sumamente importantes. Mi madre, mi abuelo Augusto, mi tío Alejo. Yo quisiera añadir otro nombre a esa lista. El nombre de Vicente Rodríguez Vitt, el doctor Bichito. Porque no tuve tanta cercanía con él como con los demás, pero era una persona de una bondad extraordinaria y que siempre me inspiró
a vivir una vida de sacrificio, de esfuerzo y de servicio. No quisiera dejar de mencionarlo. Hay tres cosas para mí tres cosas, entre muchas, pero tres cosas que quisiera destacar de lo que significa Loja. Primero, Loja es una ciudad hidalga. Hay un obispo lojano que dijo una frase muy célebre: Loja desconoce la geografía de la rodilla doblada. Loja no se arrodilla. Ha sido una de las provincias más abandonadas, menos atendidas por los gobiernos, pero ahí ha estado siempre luchando por progresar, sabiendo que en gran parte el progreso depende de lo que hagan los lojanos y las lojanas, de sus hijos. Entonces hay una escuela de esfuerzo propio. Un segundo elemento que para mí va muy unido a Loja es el tema de la lealtad, de la amistad, del valor enorme que significa poder contar con otros en momentos de dificultad y que los demás cuenten con uno en momentos de dificultad. En alguna ocasión le oí a Alejandro Carrión decir que hay una diáspora de lojanos. Cuando los lojanos salen de Loja, y sabemos que muchos salimos de Loja, y se encuentran afuera, hay un nivel de solidaridad y de apoyo que a él le hacía pensar en la diáspora judía. Decía, nos parecemos a los judíos, que siempre estamos ahí tratando de apoyarnos, lamentablemente a veces solo en el exterior y no en la ciudad de Loja, pero tenemos eso adentro. Un tercer elemento para mí importantísimo, junto a la hidalguía y junto a la lealtad y a la amistad, es el tema de la sensibilidad artística. Loja es una ciudad muy especial en eso y sustancialmente yo diría en el campo de la música. Lo que Loja ha producido en compositores, en ejecutores, en artistas, la pone en primer lugar en el país. Y creo que nuestra canción preferida, El alma lojana, tiene tres emociones que son muy lojanas. Primero, la emoción de la nostalgia. Segundo, la emoción del retorno. Y tercero, la emoción de la soledad. En la nostalgia... Yo creo que son tres elementos que ha vivido Yamil Maguad. Pero claro, yo creo que muchos de nosotros, de quienes estamos participando en este programa, fíjese que Alma Lojana dice que está fuera de Loja esta persona que la canta y añora los ríos y añora a su ciudad. Y luego siempre dice cuando retorne llorando decepciones, o sea, va a retornar. Este es otro elemento muy típico en los lojanos. Pero regresa llorando decepciones, o sea, no le fue bien cuando salió. Es una especial calidad de este retorno. Y luego, solo el Zamora conmigo llorará. Eso es una confesión de soledad. Voy a estar tan solo que solo me acompañará el río. Entonces, por algo es la canción más conocida y más querida en Loja por los lojanos. Creo que porque identifica estos sentimientos. Y bueno, hay otras canciones más que luego ya le voy a hablar. Me olvidé de preguntarle de sus enamoradas, Yasmil, pero ya tengo que pasar de etapa. Yo creo que se salvó porque ya no le pregunto de las enamoradas, pero sé que rompió varios corazones. No creo lo segundo y creo que me salvó la campana en lo primero. Yamil, entramos a una etapa y ahí yo digo y repito, navegar en aguas profundas, su etapa como político, más o menos inicia en 1983 la vida política de Yamil Maguad, o cuándo inicia formalmente la vida política de Yamil Maguad. Yo diría que sí, 83-84. Fui ministro de Trabajo del presidente Hurtado, tenía 33 años. Fue un año muy difícil porque era un año electoral y vinieron las elecciones que ganó León Febres Cordero. Los sindicatos eran muy poderosos en el país. Tenían una fuerza, la gran fuerza social del país la representaban los sindicatos. Y mi tarea era siempre de mediador, tratar de que los patronos, los trabajadores se pusieran de acuerdo, firmaran contratos colectivos, tratar de evitar huelgas que han sido siempre un arma de lucha de los trabajadores. Entonces, empiezo ahí. Luego fui diputado electo 2 periodos por Pichincha.
Fui alcalde de Quito electo, luego reelecto, y luego fui electo presidente. Entonces participé en 6 elecciones, gané 5 y perdí una. Y la que perdí fue la primera elección a la presidencia de la República en donde no triunfé. Yo lo recuerdo cuando fue la primera vez candidato a la presidencia y ahí quedó usted en quinto lugar, pero luego decide otra vez lanzarse como candidato. Pero yo quiero primero hablar de la diputación de usted. ¿Cómo era? O sea, ahora vemos un congreso, no sé si diferente. ¿Cómo lo puede catalogar desde el ámbito político Yamil Maguad a lo que vivió él y, por supuesto, a lo que se vive ahora en la Asamblea? Siempre hay el riesgo de creer que todo tiempo pasado fue mejor, pero aún con ese riesgo, yo sí creo que el nivel de los congresos ecuatorianos era superior al que tenemos ahora. Yo recuerdo en mi primer congreso había personas como Carlos Feró Blum, fue ministro de gobierno de Jaime Roldós, Jorge Zavala Vaquerizo, estábamos ahí con Vladimiro Álvarez Grau, es decir, y me acuerdo porque estábamos en las curules una junto a otra, porque así se organizaron en la logística en el Congreso. Entonces, siempre uno espera más de los congresos, pero los congresos básicamente están formados por 2 cosas. Primero, por la calidad individual de los que vienen. Y segundo, por el ambiente, la atmósfera, el entorno que se logre crear. Y yo creo que eran debates a veces muy apasionados, muy profundos, pero que aportaban a la vida nacional. Se discutían Pero, tesis. pero ¿cómo le puede aportar el golpe que le dieron a usted como diputado, Yamil? Y Porque hace eso poco fue... lo recordamos todos porque, bueno, al alcalde ningún tipo de violencia es aceptable, ni con agua ni con cenicero, pero hacían una comparación del golpe que sufrió Yamil Maguad y yo dije, Dios mío, qué nivel de debate para más agresivo que se vivía en esa época. Bueno, lo que pasa es que hay excepciones de la regla. Y esa fue una excepción de la regla. No es que el Congreso era así todos los días, por supuesto que Ah, no. bueno. Pero en esa ocasión, la efervescencia del Congreso subió mucho y un diputado, lamentablemente lojano, lanzó un cenicero de este tamaño por los Dios. aires. Es que en Sí, esa época se fumaba dentro del Congreso, ahora es inaceptable eso. supongo, sí creo que se fumaba. Sí, no me parece que había una prohibición. Y había muchos ceniceros de este tamaño, en muchos de los curules. Y entonces lanzó desde una curul ese cenicero y lo impactó a Alberto Dajic, que estaba en la primera fila. Y eso creó todavía un ambiente más violento. Y estando conversando, nosotros fuimos atacados por la espalda, caímos al piso y nos patearon en el piso. Eso fue lo que ocurrió y esa es la foto que se conoce. Pero fue una excepción de la regla. Luego usted va, no quiero ahondar mucho en la diputación porque yo creo que nos quedamos con esa imagen todos los ecuatorianos, ¿no? Luego usted decide ser alcalde de Quito, tiene una aceptación impresionante, excelentes obras, el trole, escuché su discurso y dijo, yo fui con la idea de arreglar el transporte, la educación y la salud, que eran sus ejes principales, si no me equivoco, Yamil. ¿Cómo puede evaluar su época de alcalde? Usted como alcalde, porque los ciudadanos ya lo han hecho. Es la función pública más hermosa que he tenido en mi vida, la alcaldía de Quito. Un alcalde tiene 4 años, trabaja con un consejo, trabajaba en esa época, ahora las cosas han cambiado para peor. Trabajaba con un consejo que normalmente lo apoyaba al alcalde. Tenía mayoría entre los concejales. Tenía 4 años para planificar, ejecutar, corregir, entregar, había tiempo. Quito venía con una tradición de buenos alcaldes, con alguna excepción por ahí. Y Usted estuvo entonces después de Rodrigo Paz, si no me equivoco, ¿verdad? yo seguía a Rodrigo Paz, que fue un excelente alcalde, Así es. y mi campaña fue continuar con la obra de él. Y entonces era como una carrera de postas. Cada alcalde hacía lo suyo, construía lo que podía y le entregaba a la persona que venía
el testigo para que continuara. Entonces, a mí me tocó continuar con proyectos de agua potable, de vialidad, construir el trolebús, que era la obra magna de la ciudad en décadas, conseguir completar la rehabilitación del centro histórico de Quito. Inclusive me fui a vivir en el centro histórico de Quito y se inició un proceso que trajo a mucha gente a vivir ahí después. Entonces, creamos en el campo artístico, y otra vez creo ahí están mis raíces lojanas, agosto, mes de las artes, con Julio Bueno, con Rosángela Dum, ella era directora de cultura, y entonces fue una época muy linda, y luego me lancé a la reelección y fui reelecto. Así que mis mejores recuerdos de esa época. ¿Qué opina de, no me voy a meter en política, pero lo siento, yo siempre digo no me voy a meter, pero termino ahí metiendo un poquito. ¿Qué opina Ajá. del nuevo alcalde de Yunda y todo lo que está viviendo Quito, un Quito dividido, no sé si llamarlo así, en donde algunos defienden al alcalde y otro grupo de quiteños quieren que ya no esté? Eso suele ocurrir cuando hay elecciones. Un grupo quiere a uno, otro grupo quiere a otro. Quito siempre se había acostumbrado a que quien ganaba podía administrar la ciudad. Había un reconocimiento no solo legal, no solo legítimo, sino que había una actitud de caballeros en esa situación. Pero los alcaldes ganaban con un muy buen margen. Uno ganaba la alcaldía con 60% de los votos, no con el 20% de los votos. ¿Sí? El alcalde tenía el apoyo de la mayoría de la población, no tenía al 75-80% de la población en contra. Y segundo, los alcaldes mandaban, eran responsables y se jugaban la vida en muchas decisiones, pero sabían que era un honor servir a Quito y que íbamos a ser controlados por la opinión pública, a la que respetábamos, y le pedíamos el apoyo a la ciudadanía. Creo que a cualquier exalcalde de Quito lo entristece muchísimo y lo enfurece muchísimo ver lo que la ciudad vive ahora. ¿Cuál sería su consejo para el pueblo quiteño? Atahualpa Yupanqui, y vuelve a salir la música, tiene una frase muy linda. Dice, nadie puede dar consejos. No hay hombre que sea tan viejo. Y peor, dar consejos que a uno no se los han pedido. Entonces, yo lo que hago es votos para que, primero, desde el punto de vista legal, se solucione y se defina que hay un alcalde y no dos alcaldes, sino dos administraciones medio paralelas. Y que luego la ciudad sea capaz, a través de su municipio, de recuperar una parte del tiempo perdido y de abordar las obras de interés, las obras fundamentales, de servicio a la ciudad, y no estar en peleas entre políticos que a todo el mundo irritan. Llegamos a la época en donde usted decide por segunda ocasión postularse a la presidencia, aprovechando de su popularidad como alcalde de Quito, o cuál fue el motivo, qué le motivó a usted para esta segunda ocasión lanzarse como candidato a la presidencia. Yo hice una evaluación, María Augusta, de 4 que yo llamaba factibilidades. Primero, una factibilidad de salud. Estando yo de alcalde de Quito, fui a un evento internacional en Barcelona y sufrí un derrame cerebral que me dejó por un tiempo paralizado mi lado izquierdo. Cuando hice un viaje a Galápagos durante una semana, con los médicos que vinieron de Barcelona, los que me atendieron allá, un médico que me atendió aquí en Boston, porque yo de Barcelona vine a Boston y de Boston fui a Quito en mi viaje de regreso, y con mi médico en Quito, mis médicos en Quito. Y estuvimos una semana en Galápagos, que es una cosa muy exigente físicamente. Caminar bajo el sol, en la zona que tiene la piedra, etc. Y me dijeron, estás perfectamente. Y yo dije, le puse una marca, esto está conseguido. De salud estoy bien, primero factibilidad. Segundo, factibilidad electoral. Yo soy partidario de entrar en situaciones en que hay posibilidad de ganar.
A mí no me gusta meterme de candidato porque no tengo otra cosa que hacer en la vida. Y entonces, ¿qué posibilidad había de ganar esa elección? Y mis análisis me dijeron que había una buena posibilidad. Entonces, segundo cheque. Tercero, ¿cuál era la posibilidad política? Es decir, ¿se podía o no gobernar ese país? Porque un presidente sin Congreso tiene un calvario por delante. Y daba la impresión no que yo iba a tener eso, ningún presidente prácticamente lo había tenido, sino que tenía mejores posibilidades de conseguir apoyos que otros candidatos, siendo una cosa cuesta arriba terrible. Y la cuarta factibilidad, la factibilidad económica. ¿Cómo estaba la economía del Ecuador? ¿Qué pasaba con las exportaciones, con el niño, con la deuda externa, con el financiamiento del presupuesto, con el déficit? Y entonces esa era una cosa sumamente difícil, pero sentíamos que con la experiencia de la alcaldía habíamos tenido éxito, con el equipo humano que nos rodeaba. Llegamos a formar un gabinete del cual se sentiría orgulloso cualquier presidente ecuatoriano. Cuando todo eso se comprobó, entonces yo tomé la decisión de ser candidato. No estuve desesperado. Lo emocional, ¿cómo estaba de Yamil? Porque muchos dicen que su parte emocional le jugó malas pasadas. Emocionalmente estaba fuerte, estaba bien parado. Claro, yo le aseguro que ninguna persona que estuvo cerca mío, ni en la alcaldía ni en la presidencia, es decir, que me conoció y me conoció en funciones, habría dicho una cosa así. Personas de afuera que miran los toros de lejos, que se imaginan, que repiten muchas cosas como papagayos sin entender de qué se trata, pueden decir eso y más cosas. Pero le estoy contando que la alcaldía fue la experiencia más hermosa de mi vida en el sector público. Imagínense cuál era mi situación emocional. Muy Muy bueno. contento y muy contento de ir consiguiendo entregarle al pueblo de Quito obras, como era el caso del cuaderno. Con este problema de salud que se le presentó en Barcelona, si no me equivoco, ¿qué le cambió en la vida a Yamil? Esta pregunta es bien importante, María Augusta, y gracias por hacerlo. Yo no creo que haya una sola persona que haya tenido una experiencia de salud en la cual haya estado en peligro su vida, que salga de esa experiencia exactamente como entró o como era el día anterior a que ocurriera. Yo los invito a las personas que nos oyen a que piensen en ellos o en su familia o en sus amigos, alguien que haya tenido una situación así. Y estoy seguro que todo el mundo dirá, a mí, como me pasó esto, me ocurrió lo siguiente. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo no cambié, pero reforcé muchísimo mis prioridades. Da la impresión de que uno recibió una tarjeta amarilla y entonces dice, me toca todavía seguir jugando el partido. ¿Qué voy a hacer en los minutos que faltan? Porque sigo jugando. Y entonces tiene que reforzar prioridades, quizá cambiarlas un poquito, dedicarse todavía con más fuerza a las cosas que cree, seleccionar lo que es más importante y hacer eso, y descartar lo que no es tan importante. Y eso le da a uno mucha fuerza, mucha más convicción en sus actos. Y eso me ocurrió a mí. Eso me ocurrió a mí. En el campo más espiritual, el derrame a mí se me produjo porque se rompió una arteria y salió sangre y entonces se produjo un coágulo. Y me curé cuando el coágulo, con el pasar de los días, se fue reabsorbiendo. Entonces, No sé si el nombre médico está bien dicho, pero algún médico cercano a mí me decía, fue un ictus, lo que le dio a Yamil. Pero bueno, pasa, y qué bueno conocer esa etapa de Yamil. Quisiera preguntarle de cómo fue su campaña con Democracia Popular, que fue su casa política, pero quiero llegar al 10 de agosto de 1998, en donde usted ya lo posicionan como el nuevo presidente. ¿Cómo lo toma? ¿Qué emociones tenía Yamil? O sea, cuando primero le dicen ya ganó como presidente, ¿cómo se sintió? O sea, porque debe ser impresionante que a uno le digan que es presidente, imagínese. O sea, yo no me imagino, yo me desmayo de la emoción, pero ¿cómo lo tomó Yamil?
Bueno, una campaña es muy esforzada. Cada vez las entendemos más a las campañas porque las vemos más en la televisión y en las redes todos los días. Y notamos lo duro que es el esfuerzo físico que hay que hacer, la concentración mental que se requiere, los equipos de trabajo. Y todo eso lo iba haciendo. Entonces, cuando uno después de hacerlo así gana, hay una gran alegría. Al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Se pegó unos traguitos, así, porque un candidato hace poco dijo que se iba a pegar una borrachera. Se tomó un vino. ¿Cómo celebró la victoria, Yamil? Primero, con la gente. Recuerdo que volvimos yo estuve en Guayaquil en el día, vine en un avión que aterrizó en Quito en la noche, fui a una concentración en el Parque de la Carolina, ahí ya se confirmaron los resultados, habíamos ganado, nos reíamos con la gente, era una cosa muy emotiva, y de ahí fui de canal en televisión en canal en televisión. Uno iba allá que lo entrevisten, a contestar preguntas, a exponer planes para el futuro. No hay espacio para los traguitos en esas condiciones. Hay que estar presente en los medios de comunicación. Ni un canelazo, nada. No. Lo estoy molestando, lo estoy En algún molestando. canal me ofrecieron un whisky, sí me hizo bien. Bueno, el 10 de agosto de 1998, recuerdo perfectamente su discurso, las 7 armonías. Recuerdo a mi papá llorar, y yo creo que a muchos ecuatorianos se le fueron las lágrimas porque nos pintó un Ecuador con esperanza, un Ecuador con mucha fe, y creímos en sus palabras los ecuatorianos. Esas 7 armonías se conectaron en el gobierno de Yamil como presidente, y esas 7 armonías que son importantísimas. Bueno, con esa actitud goberné todo el tiempo. Fíjese que una de las 7 armonías, la armonía hacia el lado izquierdo. ¿Izquierdo? ¿Sí? Había armonías hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente y hacia la espalda. Así es. Y la armonía hacia el lado izquierdo era la armonía con los vecinos. Y el vecino complicado que teníamos era el Perú. Entonces, firmar la paz con el Perú 77 días después de asumir la presidencia es la concreción más perfecta que podía darse para esa armonía que buscábamos. Entonces, sí, fue mi filosofía de gobierno todo el tiempo. La firma de la paz, usted relata en su libro que, bueno, en parte, en un momento de su discurso, el público se paró, aplaudió por muchos minutos, y usted sintió que no solamente pedía el presidente la paz, sino el pueblo ecuatoriano la paz. Pero luego usted habla con uno de sus cercanos cuando llega al Palacio de Gobierno y pregunta cuál fue la respuesta del Perú, y no fue una respuesta muy agradable. ¿Cuál fue la realidad de la situación? Porque los ecuatorianos teníamos claro que ganamos una guerra, ¿no? Una guerra durísima en donde murió mucha gente que dio la vida por su patria. Pero ¿cuál fue la realidad que encontró después de esos años, Yamil Maguad? Ya, yo lo describo, y gracias por mencionarlo, María Augusta, en el libro de manera muy metódica y muy detallada. Hay otro gran libro, escrito por José Ayala Lazo, que fue canciller del Ecuador conmigo, pero antes también con Fabián Alarcón. Entonces, él cuenta con una rigurosidad y con un método. Ya sabemos que Pepe Ayala es así. Es un hombre de una seriedad impresionante y cuenta todo lo que hubo. Así que para quienes tengan un real interés en profundizar, yo creo que si leen el libro de Pepe y quieren leer el mío, van a tener la imagen completa de lo que pasó. Desde mi punto de vista, tuvimos la guerra de Tiwinza, en que el Ecuador efectivamente la ganó. Luego empezamos, como en toda guerra, termina con algún tipo de negociación de paz en todo el mundo. Entonces empezamos a negociar. Se formaron 4 comisiones, una comisión para seguridad y confianza entre Ecuador y Perú, otra comisión para comercio y navegación en el río Amazonas, otra comisión para tratados bilaterales. Esa comisión era fundamental para Loja, porque si usted tomaba una foto de la frontera de Ecuador con Colombia, casi que no podía darse cuenta dónde estaba. Estaba todo tan integrado, vías de comunicación, construcciones. Tomaba una foto de la frontera de Ecuador con Perú
y era un paisaje totalmente desolado. A ratos parecía un paisaje de la luna, de como la vemos a la luna. No había vías de comunicación excepto unas poquitas, no había irrigación, no había turismo, no había proyectos hidroeléctricos, porque el conflicto no permitía nada de eso. Y entonces, como lojano además, y por la experiencia de mi abuelo que peleó en la guerra del 41, yo tenía en la familia un ejemplo. Para mí era súper importante, para el Ecuador, para todos nosotros y para mi provincia, que esa paz se firmara. Entonces, llega un momento en que estaba arreglado lo de 3 comisiones, las 3 que mencioné. La 4ª comisión tenía que decidir qué hacíamos con Tiguinza, quién se quedaba con Tiguinza. Y lamentablemente, antes de que yo llegara a la presidencia, el tema estuvo resuelto, y resuelto en contra del Ecuador, porque se acordó formar una comisión de geógrafos y de abogados que emitieron los famosos pareceres jurídico-técnicos que decía que toda la zona de Tiguinza pertenecía a la soberanía del Perú. Esto es histórico, está documentado, y esto ocurrió en el mes de mayo, antes de la primera vuelta electoral. Entonces, todo estaba jugado. Ya no había alternativa jurídica, ya todo estaba jugado. Entonces, en esas condiciones, yo lo invito en mi discurso inaugural al presidente Fujimori a que entremos a una mesa de negociaciones. Y la respuesta de la Cancillería peruana fue: aquí no hay nada que negociar. Todo fue establecido ya en el protocolo de Río, y esta última decisión de los abogados y los geógrafos de los países garantes, no de cualquier parte, de los países garantes, le dan la razón al Perú, así que hay que poner los hitos ahí y punto. Fue un golpe. Y yo extiendo la mano, invito a una negociación en el discurso de posesión, el acto más importante de un nuevo presidente, el discurso de posesión, y la respuesta fue negativa. Lo que después entendí fue que esa era la posición de la Cancillería peruana, pero no la posición del presidente Fujimori. Él tomó en serio mis palabras y más bien se dio modos para que ese diálogo se produjera, y se produjo 4 días más tarde en Asunción del Paraguay, que también está relatado ahí. Es un tema muy amplio el tema de la paz, pero yo creo que una de los momentos que el Ecuador le reconoce, y usted habla sobre una montaña rusa que se vivió dentro de la negociación de la paz en su libro, y yo le quería preguntar rapidísimo, porque me queda tanto por hablar y ya vamos casi en la hora, ¿cuál fue el momento más alto? Imagínense cuánto llevamos hablando, Yamil. El momento más alto y el momento más bajo de la negociación de la firma de la paz. El momento más bajo, yo diría, esta reacción que acabamos de comentar. ¿Ya? Y el momento más alto, cuando se nos ocurrió la idea de pedir el arbitraje de los países garantes, y los países garantes aceptaron ser árbitros. Si es que los presidentes y los congresos de los 2 países se lo pedíamos, porque ese momento se abrió la posibilidad de un acuerdo. Usted le regala en la firma de la paz, que fue un momento histórico, yo creo que no solamente para Ecuador y Perú, sino para América Latina, y yo creo que para el mundo, o sea, porque una firma de la paz no la vemos siempre. Le regala al presidente Fujimori una cantimplora que le regala a su abuelo, que fue de la guerra del 41, si no me equivoco, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay se ha repetido mucho eso. La mitad es cierto, la otra mitad no, y le explico. ¿En qué me mintieron? Cuénteme. Pero no solo a usted, María Augusta, en general. Lo que pasa es que ya íbamos a firmar la paz. Y le digo al gran ministro de Defensa que teníamos, al general José Gallardo, le digo: Pepe, yo quisiera un símbolo para dárselo a Fujimori, como símbolo de que la paz es permanente. Y lo primero que salió como idea fue una bayoneta, lo que se pone en el fusil. Le digo: pero ese es un símbolo de ataque. Claro. Eso es un símbolo de guerra. Yo quiero un símbolo de paz. ¿Y qué puede ser? Ahí se me ocurrió la idea de la cantimplora. Porque ¿qué puede ser más fresco y puro y creativo que el agua? La idea era representar el agua.
Y entonces conseguimos una cantimplora. La parte que no es verdad es que no era cantimplora de mi abuelo. Era una cantimplora que estaba en poder del ejército nuestro y que me la dieron para que yo se la entregara. Mi abuelo había estado en la guerra, pero no es él quien me dio eso. Esa es la única parte en que no es precisa la información. Yo sí dije, o sea, a mí si me regala algo mi abuelito y que era así, yo no la regalo, pues. Así es el presidente del mundo, yo no la regalo, Jamil. Así que le felicito que no fue esa cantimplora porque me preocupó. Me voy a poner seria y con esto finalizo este tema. La guerra ganó mucho, ¿no? Y se supone que ganamos prestigio y mil cosas más que usted conoce. Pero ¿qué se perdió de esta guerra ganada en la negociación? A ver, estábamos a punto de entrar en una nueva guerra. Es decir, luego de que ganamos esa guerra, lo que me dijeron a mí, los altos mandos militares, 4 días antes del 10 de agosto en que me posesioné, es que el Perú tenía planeado invadir el Ecuador el 14 de agosto. Esto era un descubrimiento de la inteligencia militar ecuatoriana. Conforme han pasado los años, hemos visto declaraciones frontales desde el lado del Perú, el presidente Fujimori, comandantes militares peruanos, que confirman que lo que la inteligencia ecuatoriana percibió era verdad. Tenían planeado un acto militar que implicaba entrar en el Ecuador, una invasión. Y entrar no solamente en el área de Tiwinza, sino en fronteras ya reconocidas. Hubiéramos tenido problemas en Loja, en El Oro, porque desde el punto de vista logístico peruano, era mejor lo que se llama una guerra total, es decir, en varios frentes, y no solamente en Tiwinza, donde habíamos peleado la guerra anterior. En esa situación estaba. Entonces, en teoría, después de haber ganado la guerra, ganamos muchas cosas: prestigio, el nivel de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento internacional, nuestro orgullo como ecuatorianos. Todo eso nos permitió entrar a negociar en muchas mejores condiciones que si no lo hubiéramos hecho. Pero el resultado final era que en relación a Tiwinza ya habían decidido los garantes del Protocolo de Río que pertenecía al Perú. Entonces, en esa negociación se consiguió que Tiwinza, una parte de Tiwinza, el kilómetro cuadrado, perteneciera al Ecuador, no soberano, eso ya estaba resuelto, en propiedad, eso no estaba resuelto, nadie nos daba nada, y ahí estaban enterrados nuestros soldados. Entonces, el simbolismo de tener eso, un sitio sagrado para nosotros, reconocido por todo el mundo, fue una cosa que se ganó. Y lo que además se ganó es la paz. No pagamos más muertos. Y lo que nos costaba en el presupuesto nacional estar preparados para la guerra. Claro. Era más de 5 puntos del PIB lo que nos costaba año tras año esa situación. Y de pronto ya no fue necesario. Bueno, luego lo nominan como candidato para Premio Nobel de la Paz, que me pareció fantástico leer esta noticia. Luego se le presentan varios obstáculos, un fenómeno del niño bastante agresivo en el Ecuador. Y quiero ir al feriado bancario, en donde no quiero profundizar, pero sí quiero que usted lo hable. Y hay muchas personas que se sienten perjudicadas, Yamil, y que no guardan los mejores recuerdos de usted definitivamente por ese tema. ¿Qué les quisiera decir? Aprovechar que estamos aquí conectados, porque usted lo hablará en otros espacios, por qué se dio este tema del feriado bancario, pero ¿qué quisiera decir a esas personas que salían desesperadas en la televisión, llorando? Murieron muchas personas. La ola de migración, usted me explica que no se da por estos temas, sino por otros temas que se sumaron al país, pero ¿cuál sería su mensaje para esa gente que sufrió, que lloró y que se quedó sin nada en el feriado bancario? Primero, yo les diría que respeto su dolor y lo respeto profundamente. Segundo, les diría que yo entiendo cómo se sienten y que me duele que ellos no entiendan por qué yo tuve que hacer lo que hice, pero que lo comprendo, porque cuando una persona está sufriendo cualquier tipo de sufrimiento, María Augusta, la muerte de un familiar, no es el mejor momento
para que uno empiece a explicar las cosas con razones. Cuando el corazón está sangrando, es bien difícil que funcione la cabeza. Así es. Entonces, es como que hablamos a dos niveles. Por eso, entiendo el dolor, lo respeto y me duele, me duele. Imagínense como presidente de un país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, el país estaba destrozado por el fenómeno del Niño. Toda la costa inundada. Perdimos exportaciones de camarón, de banano, de pesca. El petróleo bajó a $7 por barril. 7. El precio más bajo desde que empezamos a exportar petróleo. Entonces no había dólares y la gente necesitaba dólares y el precio subía por oferta y demanda. ¿Qué ocurría? Que el Banco Central les dijo a los que tenían sucres, no compren dólares, quédense en sucres y les pago una tasa de interés altísima. Y les pagó tasas estratosféricas, pero la gente seguía desconfiando del sucre y comprando dólares. Entonces, imagínense 3 colas en los bancos. Una cola de gente diciendo, cámbiame este cheque y deme sucre. Siguiente cola, gente diciendo, véndame dólares. Y tercera cola diciendo, mande estos dólares al exterior. Fuga de capitales. En un país que no tenía nada, porque se había desangrado totalmente por el Niño, que no exportaba petróleo al precio razonable, se le llevaban la poca plata que tenía. Adicionalmente, el 70% de los ecuatorianos no tenían cuentas bancarias. Era un problema de un porcentaje pequeño de la población. Los más pobres no trabajan con bancos. Entonces, ¿cómo podíamos evitar que se siguieran llevando la plata del Ecuador? Impidiendo que compraran dólares. ¿Por qué? Porque no podían mandar al exterior sucres. Solo podían mandar dólares o alguna otra divisa. Y nadie iba a sacar sucres del banco para guardarlos en el colchón, porque perdían, por la hiperinflación y por la macrodevaluación, perdían valor todos los días. Entonces, la única salida que nos quedó no fue la primera idea. Cuando ya se habían agotado todas las otras opciones, fue impedir que saquen los sucres para que con eso compren dólares y los manden fuera del país. Y es una medida que solo lo hacemos en momentos desesperados. No fui el primer país ni el primer La presidente. volvería a tomar, si pudiera regresar el tiempo, Yamil, ¿volvería a tomar esa decisión del feriado bancario? Sinceramente. Es decir, primero ahora hay una constitución que lo prohíbe, que entonces no existía. Si yo no tomé ninguna decisión anticonstitucional ni contra el Código Penal. Segundo, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? Todo el mundo dice cómo pudo Mauad hacer esto. ¿Verdad? Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero una buena mayoría. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no lo hacía? ¿Han oído ustedes a alguien de manera razonada, profunda, explicada, como explico yo por qué lo hice, decir, lo que debió haber hecho es esto de acá? No. Es como que alguien diga frente a un cirujano, pero ¿por qué le cortó el brazo? Se lo corté porque estaba con gangrena y si no le cortó el brazo se muere. ¿Qué prefiere, vivir con un brazo o morir con los dos brazos? Esas son las alternativas. No me gustan ninguna de las dos, pero tengo que escoger. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que el país se quedaba sin dólares porque se llevaban la plata fuera del país? Los mismos que sufrieron, y vuelvo a insistir en que respeto ese dolor, habrían sufrido muchísimo más. Yamil, quisiera hablar más del tema, pero no soy experta en economía y puedo cometer algún error en preguntarle algo, así que voy a cambiar de pregunta. Y esto, insisto, no es por minimizar, he tratado de hablar y que el doctor Yamil Mauad hable del tema, pero bueno, yo creo que hay especialistas, hay economistas y programas especializados para tratar este tema. He escuchado declaraciones del expresidente Gustavo Noboa, que era su aliado, que fue su binomio, que fue su vicepresidente,
en el que él dice que no sabía muchas cosas que pasaban en su gobierno y que él desconocía totalmente. Y cuenta una historia en específico que entra a su despacho, que lo va a visitar en su despacho primero, y que su secretaria, Lojana, por cierto, le dice que no puede ingresar a su despacho, que estaba totalmente prohibido, y dice que él se pone bravo y que ingresa a su despacho y cuenta una historia. Como yo le digo, hay tantas verdades, han existido tantas verdades, usted ha guardado muchos años silencio y se han aprovechado también muchas personas de su silencio para contar sus historias. Ingresa Gustavo Noboa, vicepresidente, a su despacho y lo encuentra con la cabeza abajo y él lo sacude y con malas palabras, que estoy tomando textualmente lo que se dijo en el programa La Posta de Luis Eduardo Vivanco, dice que lo sacudió y que le dijo que reaccione. ¿Es cierto? ¿Es verdad esta historia? A ver, a mí las personas que me conocen siempre me describen como una persona tranquila, serena, en control de sí mismo, aún en las situaciones más dramáticas y trágicas que nos tocó afrontar, aún con un derrame cerebral, aún con un problema de una guerra inminente. Entonces, esta descripción que usted narra es de una persona totalmente diferente. Hago notar eso. No coincide con ninguna otra descripción mía que la gente conozca. Gustavo Segundo, Noboa dijo que usted tuvo parálisis de la voluntad, Yamil. palabras, palabras, palabras. Un presidente que firma la paz, que crea el bono solidario, que declara zona protegida al Yasuní, que dolariza la economía, por poner solo lo más importante, ¿tiene parálisis? Y hace todo esto en un año y medio, en un año y medio. Los hechos desvirtúan totalmente esa afirmación. Entonces, primero, yo no soy ese ser que se describe ahí. Y segundo, ¿se imagina usted a una persona acercándose al presidente de la República a sacudirlo? Ese hecho no ocurrió jamás. No ocurrió jamás. Así que esa es mi respuesta. Eh, Como usted dice, todo el mundo puede hablar y especular, y en esa época no existían redes sociales, entonces uno como que conocía poco Caron de Led, o sea, era como una historia que a uno le contaban, no todo el mundo tenía acceso, pero muchas personas se quejaron que no era tan fácil acceder al presidente, que tenía un círculo que no permitía hablar con el presidente. Es más, decían que el presidente no le daban los periódicos para que se entere de la realidad. Eh, Hay una historia también que me contaron dentro de todas las personas que investigué, que la señora Rosita tampoco podía tener mucho acceso a usted. ¿Qué hay de cierto en esto, Yamil? Lo primero es que a mi mami le puedes dar este rato un patatús oyendo semejante frase. Porque Perdón, no es señora cierto. Rosita. Porque no es cierto. No es cierto para nada. Por supuesto que tenía acceso. No es como ahora en que podemos hablar a cualquier hora del día. Cuando uno está en la presidencia tiene horarios bien complicados. Pero imagínese que no hable con mi madre. Es que hay que estar con la imaginación bien llena de calentura para algo así. Segundo, no había redes sociales, pero la prensa tenía oficinas permanentes en el Palacio de Carondelet. La prensa, como ocurría antes de que yo sea presidente, durante mi presidencia y después, permanentemente estaba ahí. Teníamos comunicadores oficiales del gobierno. Yo fui el presidente que más conferencias de prensa dio en mi periodo, comparado con cualquier otro presidente. Y eran ruedas de prensa, María Augusta, en donde cada medio de comunicación escogía a la persona. No es que el presidente decía, ustedes tres. Y yo iba allá como he venido a este programa, a las preguntas que usted me haga. No es que mándemelas antes, o no, lo que ustedes crean. Es verdad. Entonces, comuniqué mucho y había acceso a mí. Ahora, imagínense un presidente que no reciba los periódicos. Yo recibía todos los días un resumen de los periódicos, de las primeras páginas de las noticias centrales, y un cassette con los principales pedazos de los noticieros de televisión. Y tenía un equipo de comunicación que filtraba y analizaba todo eso. Entonces no tiene sentido. Falso.
O sea, y le tenía que preguntar por qué. Es lo que se ha hablado mucho tiempo, Yamil, y aprovechando esta entrevista, lo hago con mucho respeto, porque también es respetar el lado humano del invitado. ¿No le daba miedo dormir en Carondelet? O sea, yo fui alguna vez y dije, yo, o sea, arriba al tercer piso, ni loca, qué miedo. Tanto fantasma, tanto expresidente que venga, no. Era un ambiente mucho menos tétrico y lóbrego que el del primer piso. ¿En serio? Sí, 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 sí. Eh, los palacios presidenciales son complicados, por lo que usted señala. ¿Cuántas intrigas, cuántas envidias, odios, conspiraciones habrán ocurrido en esas paredes? Entonces hay que estar muy centrado para evitar contaminarse de ese ambiente que no es un buen ambiente. Pero la residencia es mucho más nueva, fue construida mucho después. Entonces era una situación mucho más ligera. El traidor estuvo dentro de casa, Yamil. Sí, hubo algunos. Yo me voy a recibir a eso en otro libro, no en este que acabo de publicar. Y lo quiero hacer con la misma seriedad, con la misma documentación que hice este. Por eso es que a propósito, no lo pongo en el propio libro, ¿no? Yo voy a referirme a esto en el futuro. Luego viene la dolarización y me salto rápido porque ya tenemos que finalizar la entrevista, Yamil. Y si usted cobraría por entrevista, imagínese cuánto me cobraría por esta entrevista tan larga. La haría gratis. Okay. Viene la dolarización, cadena nacional, se escuchaba cadena nacional y uno decía, ¿y ahora? ¿Qué viene con la cadena nacional? Usted se presenta en una cadena nacional, algunos de sus colaboradores cercanos, los que han hablado cosas a favor y en contra, señalaron que no existían estudios para que el Ecuador sea dolarizado. ¿Cuál fue el escenario que se presentó para que Ecuador sea dolarizado, Yamil? El libro explica eso a la saciedad. Ninguno de los colaboradores cercanos jamás dijo eso. Todos los colaboradores cercanos de esa área escriben en el libro y cuentan su participación. El ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga, director del Banco Central, Mario Prado, director de Asesoría Jurídica de la Presidencia, Juan Pablo Aguilar, etcétera, etcétera. El gerente del Banco Central que dolarizó, Miguel Dávila, que lamentablemente murió de COVID hace poco. Es decir, los que escriben cuentan cómo participaron durante 5 o 6 meses analizando la dolarización. Alguien dirá, ¿qué más van a decir si son los colaboradores? Bueno, hay colaboradores que dicen lo que les da la gana. Gustavo Novoa señaló... Perdón, Siga. si eso no fuera real, o no, perdón, si eso no fuera suficiente, Ricardo Hausmann, el economista jefe del BID, o sea, la posición más alta del BID en el área económica, cuenta cómo vino al Ecuador y trabajó conmigo 16 horas diarias para poder sacar las leyes. Domingo Cavallo, la persona que fue ministro de Finanzas de Argentina, que implementó la convertibilidad en Argentina, cuenta en el prólogo del libro cómo discutimos estas ideas. Es decir, ¿a quién se le ocurre que una decisión tomada sin estudios puede durar 21 años y puede haber causado los grandes beneficios que causó la dolarización? Ahora, hay temas que son discretos. Un gobierno no puede decirle al país, me reuní hoy martes y estoy estudiando la dolarización. Y el jueves, ayer tuvimos una reunión y se nos ocurrieron estas dos ideas. ¿Por qué, María Augusta? Porque genera pánico en el mercado cambiario. La gente puede salir disparada a comprar dólares. Entonces es una responsabilidad manejar las cosas, no en secreto, pero con discreción. Y gracias a Dios, el estudio estuvo tan bien hecho que salió muy bien y está muy bien hasta ahora. Luego viene el derrocamiento, el 21 de enero del 2000, su hija Paola, que cumplió un papel fundamental dentro de su gobierno como primera dama, narra los momentos de pánico que ella vivió. Esto quiero agradecer a Revistas Caras, que ella dio una entrevista en exclusiva a Rosana Mancino, y ella narra que fueron momentos duros,
que ella cuando se enteró de lo que estaba pasando, porque llegaron militares y le pidieron por favor que se retire de Carondelet por seguridad, ella fue a visitarlo a usted, lo fue a ver, y usted le pidió que se retire y que usted iba a estar más tranquilo si ella estaba lejos ese momento de Carondelet. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió esos momentos? ¿Quiénes estuvieron realmente a su lado, Yamil? Porque cuando uno está en la cumbre, tiene miles de seguidores, pero cuando uno está abajo, ahí uno realmente ve quién realmente está a su lado. Los cortesanos se fueron. Yo he tenido mucha suerte en eso, María Augusta. La gente ha sido conmigo de una lealtad extraordinaria. El propio libro lo demuestra. Son 11 autores, 21 años después, y siguen conmigo. Eso contesta esa parte de la pregunta. Lo otro, usted conoce el palacio, estamos en el primer piso, ahí está la sala de gabinete, y junto a la sala de gabinete estaba la sala de la primera dama, y Paola estaba ahí. Y de pronto ve a través del vidrio en el balcón de Carondelet, donde a veces salen los presidentes a saludar en el primer piso, que empiezan a poner sacos de cemento, de arena, como barricadas. Y ve que entran soldados al balcón, armados, y que se ponen en posiciones como de disparar. Entonces, con sus 19 años, viene a verme. Y yo le pido efectivamente, como ella lo dice, le digo, yo no sé qué va a pasar, hay un alzamiento militar que estaba en la televisión, lo veía todo el mundo. Y yo voy a tener que tomar decisiones en cada momento, tal vez muy duras, y me voy a sentir más libre para tomar decisiones si tú no estás aquí. Porque evidentemente, como padre y con una hija a la que quiero tanto como es Paola, yo iba a estar pendiente de ella, además de otras cosas. Y yo preferiría que ella saliera para yo poder dedicarme a pensar solamente en el país y en qué cosas hacer. Así que eso es real, así ocurrió. Ella me dijo, pero ¿cómo me pides que te deje en este momento? O sea, más bien debería estar contigo, porque es una hija extraordinaria, Paola. Y yo le dije, por favor, entiendo cómo te sientes, pero sal. Y salió en condiciones sumamente dramáticas, con chaleco antibalas, ahí recostada en el asiento de atrás del vehículo, sin saber quiénes la llevaban, porque no era la persona que normalmente estaban con ella. Pero gracias a Dios fueron personas de bien y la llevaron a la casa. Así que eso es cierto. Su serenidad me llamó la atención. Usted salió con su ministro, Vladimiro, saludó el día que estaba el caos en el país. También se dice que su derrocamiento fue planificado muchos meses antes, o sea, que no fue de un rato al otro. ¿Qué sentía Yamil? ¿Qué sentía Yamil? ¿Se derrumbó Yamil? Hubo momentos de crisis. Es bueno llorar, no es malo llorar. ¿Lloró Yamil Maguad? No lloré, pero porque no me vinieron las lágrimas. No me hubiera pasado nada si lloraba, no me pasaría nada si reconociera que lloraba, pero no se dio. Entonces me gusta ser muy fiel a lo que ocurrió. Me sentí traicionado, me sentí abandonado, no por mi gente más cercana que estaba ahí conmigo en el palacio, arriesgando su pellejo, pero sí en general por personas que en lugar de apoyarme me atacaban mientras me daban el golpe. Me sentí muy preocupado por lo que le venía al país. Se había cambiado a un presidente en el 97 a Bucaram, ahora se cambiaba a un presidente en el 2000 a mí. ¿Qué venía a futuro? Era un muy mal ejemplo para lo que venía después. Entonces, una mezcla de emociones y de sentimientos, pero en esas circunstancias uno tiene que actuar. Y eso fue lo que hice. Yo tomé decisiones y recibía llamadas de todos los presidentes de América ofreciéndome asilo político, diciendo ven a mi país. Y yo decidí irme primero al aeropuerto y luego del aeropuerto quedarme en Quito y no abandoné el Ecuador como tantos me lo sugerían. De hecho, usted se quedó en la finca Armenia de Patricio, en la casa, de la casa armenia de Patricio Vivanco, unos días, y me cuentan que lo iban a visitar,
que lo iban a visitar a Yamil Maguad. Lo que me llamó la atención, y yo digo que cómo puede cambiar la vida en un instante, usted salió en hombros de la Plaza de Toros, ovacionado por el pueblo ecuatoriano, y después fue el propio pueblo, se lo puede llamar así, o fueron los militares que lo sacaron y que no tuvieron piedad de Yamil Maguad. A ver, yo conté quiénes eran mis amigos de la Jorga de Loja. En esa Jorga no estaba Patricio Vivanco, porque éramos de edades diferentes y me parece que él estudiaba en Quito en esa época. Pero luego Patricio se convirtió en mi mejor amigo. Y entonces había jugado roles muy importantes en la vida política nacional, entre ellas fue diputado por Loja en el Congreso. Y entonces yo le pedí que nos ayudara como embajador del Ecuador ante la OEA. Y él me dijo, yo voy a Washington, entonces esta casa en la que vivo, en la Armenia, va a quedar desocupada. Tú vives en el Palacio de Gobierno, ¿por qué no la usas los fines de semana? Y así fue. Y entonces al día siguiente del golpe fui a esa casa porque era el sitio en donde había estado durante esos meses, los fines de semana. Así fue y me quedé en el Ecuador. Y luego recibí una invitación del Perú para visitar el Perú. Y luego recibí una invitación de la Universidad de Harvard para venir acá y participar en programas académicos. Así que así ocurrieron las cosas. Quien a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Eso le pasó a Lucio Gutiérrez? Lo dejo en sus palabras. No, fue una pregunta. Fue una pregunta. Llegamos ya casi a la recta final de esta entrevista. Usted tuvo 1062 páginas para contar una historia. Yo he tenido casi hora y media para hablar con Yamil, que es un mundo de historias. ¿Cuándo viaja usted a Estados Unidos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién lo acompañó? ¿Quién estuvo esos días de crisis junto a Yamil Maguad? Lo que pasa es que hay que ver de diferentes maneras los apoyos. Yo soy una persona que se maneja bien solo. Es decir, no necesito un grupo de personas alrededor mío para sentirme bien. No soy un hombre solo, pero puedo tener momentos de soledad sin problema. No me descompongo. Y la invitación para Harvard era a mí. Yo llegué acá tenía amigos, tenía gente que me esperaba. Venía inicialmente por 2 meses. Entonces lo que hice fue lo que manda la Constitución, ponerle una carta al Congreso, no pidiendo permiso, porque no hacía falta. La Constitución decía que había que notificar al Congreso, y les notifiqué que venía a Harvard a un programa académico. Y pensé volver pronto, terminado el semestre. De ahí me invitaron a que me quedara un semestre más. Les gustó el tipo de talleres que yo hacía. Y ahí me empezaron el juicio. Y al empezar el juicio, no es que dijeron, venga a defenderse del juicio, y si lo encontramos culpable, entonces declaramos su prisión. Me empezaron el juicio con orden de prisión preventiva a un expresidente. Con lo cual, si la sentencia salía culpable, estaba bien porque ya estaba preso desde antes. Pero si la sentencia me declaraba inocente y ya me habían tenido en prisión algún tiempo, ¿qué iban a hacer? Decir, ¿sabe qué? Disculpe, lo lamento. Eso no tiene sentido. ¿La justicia es injusta en el Ecuador? En mi caso, sin duda. En mi caso, sin duda. Se violan cuestiones elementales del debido proceso, la presunción de inocencia. Una persona es inocente hasta que se declara culpable. El derecho a tener jueces imparciales. Todos los jueces respondían a Correa y sentenciaban lo que les pedía Correa. Y Correa me declaraba a mí culpable en las sabatinas y instrucciones directas a los jueces. Y eso hicieron. Por eso ahora hemos apelado a la Corte Constitucional, hemos presentado una acción extraordinaria de protección que la Corte va a conocer en las próximas semanas.
¿Cuántos abogados tiene Yamil Maguad? A lo largo de 20 años ha habido cambios, ¿no? Por obvias razones, personas que han muerto, etcétera. Pero son ahora Mario Prado, Patricio Vivanco, Juan Pablo Aguilar, y me han ayudado en momentos del proceso Vladimiro Álvarez, por poner un cuarto nombre. Perfecto. Está por aquí escribiendo Rocío Maguad, me dicen. Voy a ver si puedo leer más adelante el mensaje. Ya llegando a la recta final, se arrepiente Yamil. Todos tenemos errores en la vida y uno los tiene que reconocer. Yo no sé si usted los hará públicamente, eso dejo su criterio, pero todos tenemos errores y hay cosas que uno dice y regresa a ver atrás y dice, no era de haberlo hecho. ¿Le ha pasado esto a Yamil? En esta época en que espiritualmente ha crecido muchísimo más, en que ha puesto en una balanza quiénes han sido sus amigos de verdad y que ha estado lejos de su país viendo con otros ojos cómo se mueve el Ecuador. Sí, lo segundo sin duda, es decir, hay lo que decimos en el Ecuador y en Loja también, la gente de no creer. Hay gente de no creer que a uno lo apoya, hay gente de no creer que a uno le da la espalda. Pero así es el mundo. Y gracias a Dios estamos tan llenos de gente linda en el mundo que si uno se enfoca en esas personas, es fácil dejar a un lado a las demás. Luego, uno elige a un presidente de un país, esa es mi convicción, para que tome decisiones, para que enfrente problemas. Lo cito ahí en el libro la frase de Maradona que me gustó tanto. Maradona dice, cuando a mí me daban la pelota, yo resolvía, yo encaraba y resolvía. Y eso es lo que yo creo que un presidente tiene que hacer y eso es lo que hice yo. Y resolví la paz, y resolví la dolarización, y resolví el bono solidario y el Yasuní, y resolví el congelamiento. Todo eso resolví. Y uno toma las decisiones mejores que puede, con la información que tiene en ese momento, con la asesoría que puede conseguir. Su amigo Ricardo dijo que solamente el barbero aprende en cabeza ajena. Así es. Porque la gente dice, como lo que le pasó al otro, este señor ya debería saber qué hacer. La gente normalmente no aprende de la experiencia ajena. Por eso la broma es muy buena. Los únicos que aprenden en cabeza ajena, como usted dice, son los barberos. Y eso lo dijo Ricardo Hausmann, así es. Para cerrar esta etapa de la dolarización y que han existido grupos políticos, quiero ser muy cuidadosa en decir esto, que no han atacado mucho al presidente Lasso y que han dicho que él participó del feriado bancario y todo lo que se vivió en su época. Él fue su gobernador durante un tiempo. ¿Qué participación realmente? Y me encantaría que usted lo diga para desmentir o afirmar de una vez todo lo que lo han acusado al presidente Lasso. Primero, Guillermo fue gobernador del Guayas. Fue un extraordinario gobernador, un excelente gobernador. Tenía la dificilísima tarea de ser un puente entre el gobierno y la dirigencia política del Guayas y de Guayaquil, especialmente León Febres Cordero, alcalde de la ciudad, reconocido, querido, admirado y con un poder político enorme, y Jaime Nebot, que era diputado en el Congreso Nacional y el futuro candidato a la presidencia, así se lo veía. Entonces, no era una tarea fácil y Guillermo la cumplió con extraordinaria capacidad. Luego, por razones políticas, lo acusan de haber participado en el feriado bancario, en la decisión de congelar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y lo han atacado con eso más de 10 años. Hasta hace poco. Claro, ¿y los resultados cuáles han sido? Que estuvo a punto de ganar la presidencia del Ecuador hace 4 años, y para muchos la ganó, y la acaba de ganar ahora. Es decir, lo acusan supuestamente de lo peor de lo que lo pueden acusar, y como resultado de eso, sus méritos son mayores y gana una presidencia.
De tal manera que eso explica bastante. Era importante preguntarle esto, Yamil. Primero, me parece fantástico hablar con un expresidente. Me parece fantástico hablar con un profesor de Harvard, porque yo escucho Harvard y digo, wow, hay un montón de genios, ¿no? Así que qué lujo que un lojano sea profesor en una universidad tan importante en el mundo. Su reunión con Dalai Lama, y yo le preguntaba si era devoto de la Virgencita del Cisne, porque el lojano es Así devoto de la es. Virgencita del Cisne, pero usted me contó su debilidad por la dolorosa. Pero, ¿qué es, Yamil? ¿Budista, católico? En lo espiritual, cómo se puede definir? Yo soy católico, mi familia es católica, fui educado en valores católicos en mi casa, estudié en colegios católicos, estudié con jesuitas que son los más rigurosos tal vez en el tema educativo. Y eso está ahí, esa es mi esencia. Junto a eso, he tratado de enriquecer mi práctica con valores positivos de otras áreas. Y he leído bastante sobre tradiciones orientales y el budismo y autores budistas son importantes. Cuando a mí me dio este derrame cerebral, yo que estaba meditando un poquito, empecé a meditar mucho más. Y la meditación me sirvió, por ejemplo, para bajar mi presión arterial. Es una Wow. forma de controlarla sin necesidad de recurrir mucho a pastillas. Funciona. Ahora, yo estaba en Harvard, di una conferencia precisamente sobre la paz con el Perú y la importancia de negociar en la vida y de reconocer al otro y de buscar acuerdos. Y al final se me acercó una persona y me dijo que iba a ser candidato a primer ministro del Tíbet y que quería conversar conmigo porque quería algunas opiniones. Y yo había leído un libro en cuanto llegué a Harvard, el libro de moda. Aquí era La ética para el nuevo milenio, casualmente escrita por el Dalai Lama. Y en la primera página de ese libro dice, después de haber perdido mi país y de estar exiliado, estoy resumiendo la cita, he llegado a la conclusión de que hay eventos en la vida que son imposibles de superar. Pero al mismo tiempo de que son imposibles de superar, son imposibles de evitar. Y esa suma de que son inevitables y de que son insuperables los vuelve tan complicados de manejar. Y cuando yo leí eso, dije, caramba, parece que hubiera escrito este párrafo sobre lo que me ha pasado a mí. Entonces tuve un interés todavía mayor en esa cosa, en esa filosofía, en esas cosas. Y entonces este amigo me dijo que él controlaba o llevaba la agenda del Dalai Lama. Y le dije, me gustaría conocerlo, conversar con él. Y me dijo, la mejor manera es que lo vayas a visitar donde él vive, que es en Dharamsala, ahí en la India, en la parte alta, cerca de los Himalayas. Así que eso hicimos con un grupo de amigos y a eso es a lo que usted se refiere. Escuché un discurso de Dalai Lama y decía que él cuando se despierta, primero prepara su mente, luego su espíritu y también dentro de sus proyectos es hacer algo útil y también ejercicio físico. Yamil Maguad tiene un estilo de vida así, prepara su mente, su espíritu y tiene planificado hacer algo bueno. Siempre la intención es lo que manda. Y las intenciones, como le dije justo en la primera pregunta esta noche, es ser leal a mí mismo, no falsearme, no ir en contra de mi conciencia y de mi corazón, nunca. Y tratar de ayudar y de servir a los demás. Entonces, eso es hacer algo bueno. Segundo, tengo una vida muy tranquila. Escribir ese libro me tomó 2 años, prácticamente a tiempo completo, de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Y entonces, la mayor parte de mi tiempo, estando además en esta universidad, la actividad intelectual, la cantidad de reuniones, conversaciones con profesores, libros que hay que leer, ocupa la gran cantidad de tiempo. Y
trato de caminar todo lo que pueda. Esa es la actividad física que intento hacer. Yamil, muchísimas gracias. Quiero cerrar esta entrevista. Le voy a hacer unas preguntas, le voy a decir algunas cosas y yo quiero que usted me responda muy cortito. La soledad del poder. Existe. El presidente Harry Truman decía the buck, stops here, que significa los problemas llegan a un punto en que se paran. Y ese punto es en el punto más alto de la pirámide y esa suele ser la presidencia. De tal manera que la soledad del poder existe. Dos gallos no pueden cantar en el mismo gallinero, dijo Gustavo Noboa. Yo no tengo ninguna experiencia avícola, así que no lo puedo comentar. 2 millones aproximadamente de ecuatorianos migraron luego de la crisis. Migraron antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. La crisis es una crisis creada por el fenómeno del Niño, la caída del precio del petróleo y por el cierre de empresas en el Ecuador que causaron una gran cantidad de desempleo. Ninguna de esas cosas fueron causadas por un presidente, ni yo ni ninguno otro. Y entonces se produce un efecto, María Augusta, esto es muy importante para analizarlo, un efecto de atracción y de empuje. Desde el lado de la atracción, es fácil ir a Europa, no hay los requisitos que hay ahora, se puede llegar con más facilidad a Estados Unidos y aquí hay oportunidades. En la historia de la humanidad, en busca de nuevos horizontes. Desde el lado del Ecuador, una crisis económica producida, como lo expliqué, que no generaba oportunidades en ese momento, y la combinación de los dos factores produce la migración. Y hay datos de la migración año por año que empezó mucho antes de mi presidencia y continuó mucho después de mi presidencia. Esa respuesta estuvo larga, Yamil, pero necesaria. Era necesaria. Sí. ¿Y sus temas pendientes? ¿Qué tema tiene pendiente, Yamil? Me gustaría terminar los proyectos que tengo en mi cabeza de cosas que me gustaría escribir. Y volver al Ecuador, si fuera posible. Sabemos que su mamá, bueno, tiene la dicha de tenerla. ¿Qué pasaría si llega a pasar algo con la señora Rosita y usted está lejos? Primero será la voluntad de Dios. Tanto ella como yo lo entendemos así. Tanto ella como yo estamos contentos de poder estar juntos, en armonía, de poder ahora vernos mucho a través de Zoom. Nada va a compensar la falta del contacto físico, pero confiamos mucho en que, como dice una amiga, Dios siempre se da modos para que al final terminemos dándole las gracias. Así que, aún en las situaciones más difíciles, más dolorosas, como es esta separación de mi familia, por algo será que así ocurren las cosas. Y como tenemos confianza en Dios y en su voluntad, estamos tranquilos. Yamil, muchísimas gracias. Tengo una sorpresa para usted y le voy a pedir que me califique. Imagínese, me va a calificar un profesor de Harvard. ¿Debo ponerme nervioso con la sorpresa o no? No le traje ninguna exnovia, así que tranquilo. Pero entonces no es sorpresa. Sí, no, pero tengo una sorpresa para usted que va a ingresar este momento. Me va a calificar, Yamil, porque me he preparado y quiero que Yamil Maguad, el catedrático de Harvard, me califique. Así que, por favor, ingresen las personas que están aquí acompañando esta noche. Aquí está. ¿En dónde puede pasar? ¿Acá? Bueno, acá. Por favor. Ahí. Vamos a ver, van ingresando de a poco. Buenas amigas. Su colaboradora como gobernadora de Loja en su presidencia, Soledad Aguirre, Lolita Samaniego, Fanny Salcedo que está atrás, así que les dejo a ellas.
Muchas gracias. Qué lindo verlas. Qué Para mí lindo es un verlas. gusto, Yamil. Soledad, no nos hemos visto 20 y tantos años. 21 años. No nos 21 hemos- años. Qué lindo verte y gracias por todo lo que hiciste por Loja y por nosotros No, y por el gracias país. a ti que me diste Y Lolita esta Samaniego, oportunidad. a los años, A los años. a los años de años. Han Y pasado, acá- pero los recuerdos están allí. Y la Gracias, satisfacción de haber gracias, Sol. colaborado contigo. Muy amable. Gracias. Lindo verte. Cuídate mucho y éxitos. Muchas gracias. Creo que nos falta una tercera persona que no escucho. Por aquí está Fanny. Fanny, ¿quiere Hola, que Fanny. hable? Qué gusto verte. Yamil, Muchas para mí gracias es por darme esta sorpresa que ha sido muy un linda. enorme volverte a ver y que abunden las bendiciones de Dios en tu vida, Yamil, querido. Muchas gracias. Muy amable. Yamil, Gracias. con esto finalizo mi calificación. No, pero no dirá por ser buena gente. No, yo creo que es una entrevista única. Es una entrevista totalmente diferente de cualquier otra. Es una entrevista que topó temas serios. Lo hizo con respeto. Lo hizo con conocimiento. Se nota cuánto se ha preparado para esto. Y creo que así como nos voló el tiempo a usted y a mí, espero que haya volado el tiempo también para las personas que la han visto. Así que la máxima calificación posible y muchas gracias. Daniel Maguad me dijo que a nombre de los primos le diga que usted es un líder, que le guardan muchísimo respeto y que lo quieren y que lo apoyarán y que no importa que en una ocasión de la vida la voz de ellos fue la voz en un desierto, pero que estuvieron a su lado. Así es, siempre estuvieron. Así es. Y cómo no Yamil, sentirse muchas gracias. agradecido, cómo no sentirse agradecido con la vida con personas como ustedes y como ellos. Yamil, quiero agradecer a Grillo Negro, quiero agradecer a la gente que me ha apoyado muchísimo. Mis hijos me dijeron que ya tienen cátedra de Yamil Maguad, porque impresionante, estaba almorzando, Impresionante, hablaba de sí. Yamil Maguad, pensaba en Yamil Maguad, imagínense. Así que ha sido un gusto, de verdad, y yo creo que todos tenemos derecho a hablar y contar nuestra verdad. Yamil, muchas gracias, el universo conspiró a nuestro favor. Gracias, María Augusta, así creo. Muy amable. Una linda Cuídate noche. mucho. Chao. Chao, chao a todos, Chao. un abrazo.